Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí desde el Museo de Arte de Ciudad Juárez esta tarde, en nuestra primera noche de museos virtual. Nos acompaña esta noche la doctora María Eugenia Hernández Sánchez. Nos va a presentar Arte Fronterizo desde el Amor Radical. Aquí les pasamos a Mar. Gracias a todos. Pues hola, ¿qué tal? Yo también les doy la bienvenida a todos, a todas. Gracias por acompañarnos, iniciando con estas transmisiones. Estamos bien contentos de poder llegar a ustedes y esperamos pues recibir también sus comentarios. Pues precisamente queremos iniciar este tipo de charlas, de presentaciones contigo en la distancia, hablando de nuestro entorno, ¿verdad? ¿Qué pasa con el arte desde nuestro entorno fronterizo? Y pues me gustó precisamente hablar desde una postura de lo que es el amor radical. Espero que todos disfrutemos. Parte de esta exposición pues es también recibir sus comentarios, acercarnos a la comunidad y bueno, vamos a iniciar. Como parte de esta plática el día de hoy, pues me voy a enfocar en lo que es la intersección entre el arte fronterizo y el amor radical. El amor radical, cuando me refiero a esto, no estoy hablando del amor romántico, ¿verdad? De ese tipo de relación ni siquiera de pareja, sino el amor radical como aquel que alcanza a expresarse por medio de algunos principios, ¿no? Entonces, los principios que vamos a ir repasando al mismo tiempo que revisando obra generada, producida y pensada desde nuestro entorno juarense, pues van a ser estos tres conceptos. El arte fronterizo y el amor radical vamos a explorarlos primero como un compromiso, segundo como un aspecto de construcción de confianza y el tercer aspecto que quizás es el que más nos mueva o con el cual nos estemos identificando, pues es que el amor también tiene que ver con tomar riesgos. Entonces el amor entendido a través de algunas piezas de arte que vamos a revisar y que con las cuales nos vamos a confrontar, pues tiene que ver con algunos atrevimientos, con algunas producciones que tienen que ver con el atreverse. Me estoy tardando un poquito como maestra, ¿verdad? Como maestra que soy del Departamento de Arte en la UACJ, pues estoy acostumbrada a estructurar. Entonces me gustaría decirles también mi postura, desde dónde parto, desde cuál es mi enfoque, por qué voy a presentar lo que voy a presentar. Y esto lo hago con la intención de que la audiencia que tenemos hoy esté en una mejor posición de generar pues su propio pensamiento e inclusive pues una crítica, ¿verdad?, hacia esta misma presentación. Entonces, únicamente se puede ejercer una crítica horizontal cuando uno expone inclusive sus partes más vulnerables, ¿no? Y esas partes vulnerables pues como fortalezas. Entonces, en este sentido, bueno, el espacio, ¿verdad? O la posición desde donde yo soy, pues tiene que ver con el que toda mi vida he habitado este entorno juarense, este entorno fronterizo. Sin embargo, de donde uno es, no es necesariamente el origen, o donde uno nace, o donde uno pasa siquiera más tiempo. En mi caso, yo crecí en una familia en donde mis papás estaban totalmente orgullosos de ser juarenses. Siempre hablaban de lo que Juárez representó y las oportunidades que les dio en un tiempo donde había mucha escasez económica y posibilidades de hacer trabajos, ¿no? Y se vinieron a Juárez. Entonces, pues les digo que se vinieron a Juárez porque en realidad no eran de Juárez, pero ellos siempre asumieron que eran de aquí, ¿no? Nunca hablaban que eran de otro lado. Y entonces esta posición en el espacio, que es lo que empieza a darnos pie como para empezar a platicar sobre la frontera, pues tiene que ver con la pertenencia, tiene que ver con todas aquellas pertenencias, tiene que ver con cómo me quiero narrar a mí misma, en este caso, ¿verdad? Yo a mí misma o mis papás a ellos mismos,
pero también tiene que ver con que esta narración se vale que tenga algunas pinceladas de ficción. Yo me voy a permitir narrarme desde esta posición que ocupo en el espacio. El segundo punto, pues es que también me gustaría explorar y compartirles, pues que este punto de arte fronterizo o arte y frontera, pues también lo abordo muy localizada, ¿verdad? Desde la pedagogía crítica. Bueno, la pedagogía crítica es pues aquellos espacios simplemente de aprendizaje, pero aquellos espacios de aprendizaje pueden ser la escuela, la calle, un albergue, el parque, la noche en la calle, etcétera, ¿no? Entonces la pedagogía crítica, básicamente lo que podemos decir suena como una palabra así muy fanfarrona, pero en realidad es muy humana, ¿no? Es muy noble. Y a lo que se refiere, pues es que somos un principio rector las personas. Las personas estamos totalmente completas así como somos. Y somos completas, y no solo eso, tenemos conocimiento agregado a través de las generaciones. No importa cuál es nuestra historia, si la conocemos o no, pero ya tenemos en nosotros, en nosotras mismas, un conocimiento acumulado. Y bueno, en este caso, estamos interesados en empezar a explorar cómo se representa de manera visual ese tipo de conocimiento. Entonces, pues para resumir esta parte de arte, frontera y pedagogía crítica, pues estos 3 puntos, lo que nos quieren decir es que cuando el estudiante llega al salón, llega totalmente completo. Lo que nosotros tenemos que hacer básicamente es guiar, es pulir, es confrontar, pero el estudiante nunca está vacío. Simplemente nos acercamos unos y otros para compartir y que surja algo, ¿no? Desde ahí. Entonces, esta presentación, pues tiene que ver con una revisión de arte fronterizo, pero explorado desde el trabajo estudiantil. Yo sé que hay muchos artistas muy reconocidos en múltiples fronteras, pero a mí me parece importante, yo espero que todos se vuelvan, pues no sé, unos fans de empezar a buscar, ¿no? Esos rincones en donde está sucediendo esta confrontación, estas disputas, estos espacios de encuentro y de encontronazos también, que le llamamos arte fronterizo. Por último, me refiero a las experiencias desde el margen. Cuando hablamos de la frontera y del amor radical, nos estamos situando desde los márgenes. Es decir, rechazamos la idea de centro, de jerarquía, de una unidad básica. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque a través de la exploración de múltiples fronteras, lo que se dan también a la par son lazos de solidaridad en cadena. Es decir, hay experiencias múltiples cuando dejamos de ver jerarquías, cuando dejamos nada más de estar obsesionados con ver el poder, empezamos a ver otro tipo de relaciones que tienen que ver más con redes, con identidades fluidas y múltiples, etcétera. Y bueno, me gustaría terminar explicando, ¿verdad? O compartiendo más bien que el amor radical es algo que han explorado para todos aquellos y aquellas que están interesados en saber un poquito más, pues se ha explorado ya por lo menos hace 20 años por la comunidad feminista afroamericana. Entonces, las feministas afroamericanas tienen un largo camino haciendo lazos de solidaridad que a su vez generan comunidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el contexto de Estados Unidos sabemos que la comunidad afroamericana, pues generalmente las mujeres son cabeza de familia. Una gran cantidad de hombres están en la cárcel, ¿verdad? Hay una desigualdad estructural que ha generado esto. Por lo tanto, el que una mamá cuide a no sé, o la idea de madre tiene que ver con familias más allá de las pertenencias filiales, viene de este tipo de amor radical, que se tengan que compartir los recursos, que se tengan que compartir los cuidados, tiene que ver con esta larga historia de lucha que tienen las feministas afroamericanas. Entonces, bueno, pues ya compartiendo esta postura, yo creo que podemos empezar a revisar toda esta obra que ha sido el resultado
de la clase, la mayoría de las obras, no todas, pero de los estudiantes que por 15 años han tomado la clase de arte fronterizo y han desarrollado pues cuestionamientos que verdaderamente me gusta mucho mencionar, superan los objetivos de la clase, ¿verdad? Tienen otro tipo de enfoque, están desbordados en el conocimiento y bueno, pues espero que todos podamos ligarnos con estas discusiones que propone. Pero sí, pues son 15 años de esta clase, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría comenzar con la primera parte que dijimos, que era la parte de lo que significa o en lo que se centra el amor radical. Y el amor radical, pues tiene que ver con el compromiso. Y el compromiso en términos de radicalidad no significa un compromiso con una persona, sino a través de esa persona. O sea, nosotros nos comprometemos a creerle, nos comprometemos a cuestionar nuestras propias maneras de conocer, nuestras propias maneras de acercarnos a aquello que es válido, legítimo, ¿verdad? Y nos acercamos, entonces nos comprometemos a acercarnos a este conocimiento que emana de la experiencia vivida de quienes habitan literalmente la frontera. O sea, no estamos nada más hablando de frontera en términos de abstracción, no estamos hablando nada más de amor radical en términos de una abstracción o de un concepto, sino de una práctica, ¿verdad? Aquí estamos hablando de qué manera el arte, cuando llega a la práctica, pone en juego, ¿verdad? En un escenario, pone en un escenario todo lo pensado por medio de un tipo específico de materialización y de representación. Entonces, en esta primera imagen tenemos una obra que es, bueno, es una fotografía, pero que relata como estos paisajes. Tenemos a esta solidaridad en cadena de la que hablábamos, ¿verdad? Que se da en muchas ocasiones entre mujeres de varias generaciones, pero también esta estudiante nos pone este paisaje solidario contrastado con este paisaje de Juárez y El Paso, ¿no? Que está en la parte superior y en la parte inferior. Cuando la estudiante trajo esta imagen, también nos presentó esta partecita del dólar. Y les quiero contar que en la imagen original está así el dólar, o sea, es una parte real de $1. Y entonces también tenía que ver con esta manera de querer agarrar un pedacito de este dólar, ¿verdad? También tener que acceder, aunque sea a arrebatarle un pedazo a este dólar, ¿no? Es como este anhelo en este paisaje, ¿no? Este anhelo. Y por lo tanto, lo que estamos viendo en varias de las obras que yo les voy a contar aquí, que les quiero compartir, pues es estas capas tan múltiples, tan complejas que presenta la obra de los y las estudiantes. Continuamos. Esta pieza, y les pido una disculpa si alguien se siente confrontado con ella, pero es una pieza bastante relevante todavía hoy en día. Cuando el estudiante hizo esa pieza, pues es Benito Juárez, ¿verdad? Y es como para muchos es San Benito. Sin embargo, pues es una confrontación, ¿verdad? Esta pieza nos está enfrentando. O sea, ¿cómo puede ser que Benito Juárez tenga cuerpo de mujer, tenga busto, y se le estén subiendo ahí como unas arañitas, ¿no? Por las piernas. Entonces, esta pieza nos genera un compromiso que les digo que es confiar en que el estudiante, por medio de un proceso que en realidad reconozca su propia historia, ¿verdad? Y en un contexto determinado, pues va a surgir o va a producir discusiones muy, muy padres. En este caso, el estudiante lo que propone, pues es que cómo es posible, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nosotros nos podamos ofender al ver a Benito Juárez con un cuerpo femenino, que nos sentamos como dolidos en nuestra alma nacional, quizás, ¿verdad? Pero no nos ofendemos porque en Juárez sigan desapareciendo mujeres, ¿sí? Y entonces, en una manera
con una composición sencilla. Es un grabado, a propósito, esto es un grabado. En una manera muy concisa nos está devolviendo múltiples miradas, nos está confrontando con esas ideas que nos nublan, nos está enfrentando esta mirada también sobre los nacionalismos y nos dice, pues sí, ¿verdad? O sea, ¿de qué manera esto empieza a ser tan irrelevante? Nos ofendemos por ciertas cosas, pero tenemos 30 años viviendo una violencia sistemática de género y ante eso no hacemos nada. Entonces, este compromiso es en doble vía. Por un lado, nos comprometemos a confiar en que los y las estudiantes que están habitando este entorno permanente o por un tiempo delimitado son quienes tienen la respuesta, son los que están en el escenario, en la ciudad, viviéndola, protegiéndose de ella, enojándose con ella, tratando de expresar sus ideas, y estos son los resultados. Y continuamos precisamente creyendo en los y las estudiantes, en nuestros estudiantes. Y aquí tenemos otra muestra más de esto. En esta ocasión, la propuesta tiene que ver con aquello que nos hace locales. Y aquí lo que se trata de enunciar es precisamente estos atributos en donde la frontera se empieza a construir como a falta de, como una fragmentación, como pedacitos de algo que no pertenece. Esto que no pertenece puede ser incluso el lenguaje. Y aquí nos da 4 ejemplos, ¿verdad?, de fragmentaciones en las que por una parte está combinando los diferentes cuerpos, por ejemplo, la cabeza de donde hice sobres, pueden ser los pies de donde hice fierro, ¿verdad? Entonces está haciendo como un tipo de rompecabezas para hablar de la capa de la identidad, pero también unida a una capa de lenguaje. En algunas partes de nuestro país, si uno usa anglicismos, ¿verdad? Si uno habla algunas palabras en inglés o es totalmente bilingüe, quizás lo relacionamos más con una cuestión de clase, con tener la oportunidad de haber ido a escuela bilingüe o etcétera, ¿verdad? Sin embargo, en la frontera, el usar los anglicismos son parte del lenguaje de la localidad. Y entonces, este compromiso que hacemos con los estudiantes también es para legitimar a través de su obra procesos sobre nuestro entorno, ¿sí? Aquí vemos que esto es precisamente algo que se repite en la construcción de la obra, que es tomar pedacitos y volverlos a armar, reconfigurar aquella identidad que aprendimos en algún momento a que estaba desligada de sus partes y que ahora entendemos que no, que así es, ¿verdad? Que es múltiple, que se reconfigura y que inclusive se apropia del lenguaje. Continuamos. Esto de los pedacitos también lo vemos de manera muy clara en la siguiente pieza. Creemos que los estudiantes tienen la respuesta también para confrontar e incluso, como es en esta pieza, contradecir. Aquí por medio del collage, la estudiante lo que hizo fue construir una idea pues de gringo, ¿verdad? Y la otra, o sea, en español, el gringo, y luego en inglés de Mexican, ¿verdad? Entonces en la frontera sabemos perfectamente bien que el gringo puede ser moreno, ¿verdad? Y la Mexican puede ser güerita o güera. Pero también podemos observar cómo esta contraposición del color con los elementos al interior están también dialogando. Pues al gringo le pone en la camisa el sombrero, pero sabemos que es también un sombrero medio turístico, ¿verdad? Entonces es el gringo morenito que cruza, pero que también quizás por aquel pasado generacional va a querer apropiarse de algunos elementos de su pasado, ¿no? Y bueno, de igual manera, pero de manera opuesta al mismo tiempo, pues de Mexican, ¿verdad? También se le asume a esta identidad de la frontera norte como lo agringado, ¿verdad? Lo agringado. Y entonces tenemos los nopales, tenemos este cielo maravilloso que todas las noches observamos en los atardeceres
Y bueno, esta reconfiguración, ¿no? Lo que hemos visto a lo largo de estos 15 años de arte fronterizo es cómo el collage o cómo el separar las partes y volverlas a unir es parte de un proceso muy constante en la producción de obra. El segundo elemento que me gustaría compartir con ustedes es el de la confianza. O sea, la confianza en términos de un amor radical significa no solo que creemos que los estudiantes de la frontera pues tienen reflexiones sobre su propio entorno, sino que confiamos en que siguen procesos hasta cierto punto, no pienso en una mejor palabra, pero rigurosos. Es decir, estos procesos, cuando creemos en ellos, como era en la primera parte, y cuando confiamos en el proceso que siguen, pues detonan en elementos bastante fuertes, ¿no? En esta pieza lo que tenemos son 2 fotografías con las puertas como con rejas a fuerzas, ¿no? Como que las rejas se les está poniendo y son muy similares, tienen en el fondo ambas ladrillo, tienen la reja como muy pegadita a la puerta y tienen arena. Me gustaría muchísimo podérselas mostrar así en vivo y en directo, porque cuando uno mueve estas fotografías, la arena se mueve. Entonces son como un poco reloj de arena, la arena de los 2 lados. Y bueno, aquí una de las casas es en Juárez y la otra es en El Paso. Y pues nadie podríamos ahorita saber cuál es la de Juárez y cuál es la del Paso, ¿verdad? Le tendríamos que atinar. Entonces, otro de los elementos que los estudiantes generalmente trabajan autónomamente, pero que parece ser un patrón a la hora de empezar a dialogar y de pensarnos a través de pensar el espacio, pues es jugar con elementos que no se sepa de dónde son para reconocer, ¿verdad? Y cuestionar esta fragmentación. Es decir, si bien hay una separación, y aquí lo vemos, hay una separación, pero esa separación es arbitraria. O sea, esa separación tiene que ver más con las mentalidades, por un lado, y luego también con el ejercicio, pues ahora sí, de los estados nacionales, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que nosotros nos sintamos, un poco confundidos, que no sepamos muy bien de qué lugar estamos hablando, si de este lado o de aquel lado, ¿verdad? Del otro lado del charco, como a veces decimos, que ya a veces no tiene ni agüita. Y bueno, estas 2 fotografías con arena, pues precisamente desarrollan la idea de la dislocación. O sea, el no saber exactamente el lugar al cual nos estamos refiriendo a la hora de presentarlo. Y la arena precisamente es algo constante también en estos, ¿verdad? En estos trabajos. Esta pieza me parece muy importante porque es de la primera clase. Esta sí me consta que tiene 15 años de esta pieza. Y bueno, es arena en un tubo de ensayo. Entonces el material, como ustedes saben, pues es vidrio. El vidrio también sale de la arena y entonces es como una transformación de los mismos materiales. Pero no olvidemos que es un tubo de ensayo y mide y se hacen mezclas y se usan en laboratorios y se experimenta con su interior. Entonces, este estudiante lo que hizo fue recolectar arena del Paso y de Juárez y luego la puso en este tubo de ensayo. Entonces, igual que la muestra de la obra anterior, pues aquí tenemos otra pieza que nos habla precisamente de una unidad que se fragmenta, de algo que tiene pedacitos de 2 lados, pero que esos pedacitos pertenecen a una misma ecología cultural. O sea, el desierto Chihuahua pues va desde el norte de México hasta más o menos por Colorado, no más que así alargadito, no a lo ancho. Entonces, esta ecología cultural nos genera muchos atributos de pertenencia. Sin embargo, probablemente siempre veamos como más separaciones que uniones, ¿no? Entre un lado y otro. Ahora, la segunda parte, por lo que se me hace importante esta pieza, es porque cuando surgió,
En unos años salió un libro que alguien en nuestra audiencia ha de recordar, que era La frontera, laboratorio del futuro, de Bowden, Charles Bowden. Y ese libro fue muy famoso porque tenía unas tesis pues medio radicales, interesantes, pero también porque tenía, la verdad, un prólogo de Chomsky. Y entonces a mí me encanta Chomsky, soy seguidora, se me hace pues también radical, ¿no? En cuanto a afinidad. Sin embargo, ese libro pues yo le pongo así como muchas interrogantes, ¿no? En ese libro la tesis es que en la frontera pues somos como un experimento, ¿no? Antes de que se vaya a implementar alguna medida, pues aquí surge esa idea de experimento, de un laboratorio en donde pueden ensayar distintos grupos sus propios procesos y después echarlos a andar en otros lados. Entonces esta pieza surge en el contexto donde estaba surgiendo esa misma tesis sobre la frontera. Por supuesto que a mí me hace ruido esa tesis, pero no en el sentido de que no sea cierta. O sea, sí, en muchos sentidos quizás podemos ligarnos a esos primeros escenarios de experimentación. Sin embargo, se me hace que también es muy delicado enunciar ese tipo de tesis y no marcar como pautas para generar alternativas, ¿no? O explicaciones diversas. Entonces, esta confianza en el proceso del estudiante, ¿verdad? Esto que depositamos para que de manera autónoma genere sus propios procesos, pues es lo que nos ayuda a cuestionar, inclusive, ¿verdad? Inclusive a las vacas sagradas. Y bueno, lo que es muy padre, ¿verdad? Lo que yo sí les comparto, que se me hace muy padre de ser maestra, es que uno puede seguir despacito el proceso de la producción, el proceso y los cambios, lo que se hizo, lo que no. Y bueno, quería compartir con ustedes, por lo menos en una pieza, el proceso de producción, ¿no? Y bueno, esta pieza es de hace 15 años y había partes en nuestra ciudad en donde el muro pues terminaba, ¿verdad? O tenía sus huequitos, e inclusive los niños jugaban a veces fútbol de un lado o pásame la pelota. O sea, ahorita suena como si fuera un país lejano, pero fue hace apenas 15 años, ¿no? Entonces el estudiante pues entrega fotografías también de su proceso. Y aquí en la parte inferior izquierda pues pueden apreciar cómo está recolectando el arena de ambos lados de la frontera. Y aquí tenemos o empezamos con el tercer elemento del amor radical, por el cual vamos a interrogar esto que estamos viendo como arte fronterizo, ¿no? Y bueno, el tercer elemento es que en la frontera pues la gente se atreve. Y esta pieza es muy, pues nos confronta, ¿verdad? Y aquí lo que podemos observar es que en este escenario de frontera y de cruces, que generalmente se conoce como un cementerio, ya sea en el mar de Tijuana o en el desierto de Sonora o en el cruce muy cercano aquí en nuestra ciudad, pues esto se ha conocido anteriormente como un gran cementerio. Y después del 9/11, antes del 9/11, el INS había sido la oficina que había durado por toda la vida manejando migración. Después del 9/11 surge un aparato burocrático desbordado, gigante, que nadie entiende todavía después de tantos años. Y entonces este estudiante representa dentro de ese cementerio o esas pérdidas de vidas humanas, representa a este desbordamiento burocrático por medio de la oficina de ICE, que es Immigration and Customs Enforcement, ¿verdad? Son los que implementan aquellas políticas de migración. Y bueno, aquí no lo produce o no lo representa como un exceso, ¿verdad? Es esta mujer entre sexy violenta y totalmente interrumpiendo una procesión, ¿verdad? Un funeral. Entonces, pues aquí tenemos precisamente a alguien que se atreve a decir de qué manera se siente y cómo
¿Cómo podríamos interpretar de manera visual esto? Entonces, bueno, pues este cuerpo femenino es el medio para expresar tanto, por un lado, este desbordamiento institucional en cuanto a políticas migratorias, como por el otro lado, también estas madres, ¿verdad? Estas hermanas, estas hijas, pues en procesión por la pérdida de sus parientes. Y esto del arte que se atreve, pues es bien padre. No tengo otra mejor palabra, es muy padre. Y hay estudiantes que han llevado el arte fronterizo no solo como parte de una clase, una asignatura o algo que tienen que hacer porque se lo pedimos, sino que lo llevan a cabo a través de un proceso despacito a lo largo de su vida estudiantil. Entonces, este proyecto que ahorita estoy compartiendo es muy, muy especial porque este estudiante en particular estudió la estética fronteriza ya hace, yo creo que son 10 años. Y este estudiante lo que hizo fue querer entender, que para muchos todavía es una incógnita, qué pasa con aquellos procesos estéticos, ¿verdad? Que tienen que ver la estética con la vivencia, con la ideología y luego ya después con la representación de esta, ¿no? Entonces él lo que hizo fue andar en su moto recorriendo algunas colonias, pues para entender cuáles son aquellas experiencias que podemos ligar a la experiencia estética. Y él llegó a la conclusión, de manera autónoma, en que lo más cercano al arte, o lo que es el arte para él ahora, tiene que ver con la autoconstrucción. Es decir, no construir una casa para alguien más, no comprar una casa, no remodelar un cuarto, sino el acto de la autoconstrucción. Entonces él visitó colonias en donde la gente, si quería una casa, pues se la iba a construir. Y ante ojos ajenos, estas casas donde la gente se las tiene que construir, ante ojos externos, pues pareciera como que no hay nada nuevo bajo el sol, no siguen ningún patrón, trabajan con lo que pueden, pintan del color que sea, esa es la percepción. Sin embargo, él durante su trabajo de campo, pues se dio cuenta que la gente elegía de manera particular el color, el tamaño. Si había poquito espacio al interior, era un espacio intencionalmente dividido, ¿no? O sea, había elementos de composición, había elementos de rango de color, inclusive en las rejas, como aquí podemos ver, hay unas pallets, pero hay casas que ponen rines como rejas y la gente iba a conseguir rines que fueran del mismo tamaño, es decir, de la misma rodada y de la misma marca. Entonces, estas rejas que uno desde fuera puede decir, ay, pues usaron lo que había, ¿no? Pero no, en un acercamiento mucho más íntimo, él se dio cuenta que había una intencionalidad por todos lados. Entonces, para él, arte y arte fronterizo significa la autoconstrucción. Este estudiante, antes de pasar a la siguiente pieza, les quiero compartir que este estudiante, pues como pueden apreciar, un pintor excelente, casi era hiperrealista, y especialmente cuando él pintaba la madera, pues uno sentía como que la podía tocar, ¿no? Los bordes, las diferentes maderas, las maderas usadas, las maderas desgastadas, las vigas, los postes hechos con madera para la luz. En fin, la madera era algo que a él le preocupaba mucho, ¿no? Sin embargo, cuando entra como pintor a entender esta estética, pues ¿qué creen que le pasó? Pues que ya no pudo pintar. Fue tanta su confrontación sobre qué significa el arte o qué significa pintar de manera tan realista que para él ya no valía la pena. Y entonces es cuando surge la siguiente pieza. Él no solo quebró con la idea de que la cultura en la frontera pues era carente de algo. Encontró que para él es la casa en la autoconstrucción, llena, nutrida de decisiones intencionadas. Pero él cuando entra en esta crisis, fíjense qué cosa tan maravillosa pasa. Empieza a intervenir los lienzos. Y entonces esta que es
una de sus últimas piezas como estudiante ahí en la facultad, pues no sabemos bien si es un lienzo pintado de blanco, si es un arte objeto, si es una escultura en sí, pero él lo que hace es ya no pintar madera, sino intervenir el lienzo y ponérsela ahí. Entonces, para mí, igual que las otras piezas que hemos visto, espero que para ustedes también, es un confrontamiento. Es decir, nos está confrontando, se está atreviendo a decir, o sea, no está la escultura por un lado y la pintura por otra, y mi conocimiento comunitario por una tercera vía, sino esto es el resultado de la amalgama de este recorrido sobre qué es el arte, cuál parte es técnica, cuál parte es conceptual, de qué manera me ligo con este proceso. Y bueno, lo que acaba él haciendo al fin y al cabo es derribando una frontera disciplinaria, derribando una frontera entre las formas y los materiales y poniéndolos a dialogar de manera abrupta, de manera forzada, pero lo logra. Para irnos acercando a un cierre, y todavía no cerramos, pero para irnos acercando a este cierre, pues el arte fronterizo, visto desde la óptica del amor radical, de este amor que tiene que ver con confiar, con tomar riesgos, con creer que el otro sabe, ¿verdad? Aunque no piense como yo, pero sabe, está lleno totalmente. Solamente hay que estar cerca y compartir y acercarse a esas experiencias. Pues también tiene que ver con esto que llamamos la investigación basada en la práctica del arte. Es decir, en nuestras prácticas, la palabra investigación puede sonar pues muy de la universidad, la cual pues sí se refiere a eso, pero más que nada tiene que ver con indagar, es decir, con esos medios que nos permiten hacernos preguntas, confrontar ideas, confrontarnos incluso a nosotros y a nosotras mismas. El arte fronterizo, desde esta óptica del amor radical, también tiene que ver con el arte útil, es decir, cómo generar preguntas, pero al paso de cada quien, cómo empezar a tener este diálogo con la pieza, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo? ¿Yo cómo le respondo? ¿Por qué me incomoda? ¿Por qué me siento representada? Etcétera. Y por último, pues en un entorno en el que creemos en los procesos comunitarios y que estos procesos comunitarios deben empezar a regresar a nuestros espacios educativos. Bueno, por último, ¿verdad? Les dije que todavía no era lo último, pero ya ahora sí nos vamos a acercar, pues es el amor, y esto me salgo un poco de las teorías del amor radical, y me quiero acercar a algo que estamos trabajando de manera más reciente. Ahora, parte de esta radicalidad tiene que ser la empatía. Entonces, el amor, ahora lo que queremos un poco promover o acercarnos a entender, tiene que ver con la justicia entre especies. Hemos estado colaborando con la Galería 516 y con el proyecto Desierto Arte Archivo que se presentó en el CCF en noviembre de 2019 para poder promover estas cuestiones donde se intersectan procesos comunitarios precisamente como un reclamo de comunidad que tiene que ver con derribar por lo menos ideológicamente este muro. Gracias a la curaduría del doctor León de la Rosa, de Gracia Chávez, y del lado de Albuquerque, de Nuevo México, de la Galería, les digo, 516, hemos estado trabajando cuál es el significado transnacional de las relaciones humanas, pero también de las relaciones con nuestro entorno ecológico. Esto es lo que para mí sería el siguiente paso del amor radical. La justicia entre especies, entonces, tendría que ver con desmitificar aquellos animales y aquellas especies en las cuales se les ha cargado de una ideología. Aquí tenemos una pieza y les voy a presentar dos, una de hace mucho y una del 2019, una de hace 15 años. En este grabado lo que vemos es al coyote, y bueno, el coyote se le ha asociado precisamente con ser engañoso, con ser
escurridizo, con cruzar gente, y entonces queremos trabajar también esta desmitificación de las especies. Pero en un tema mucho más reciente, me gustaría que pusieran pues un poco de atención y de corazón y de pulmón y de pensamiento ante esta pieza. Esta pieza es sumamente poética, es un archivo en el que cada cajón que uno abre pues tiene un tono de la arena del desierto. Son tonos diferentes, en cada uno encuentra pues precisamente lo que les hablaba de estos pedacitos diferentes, pero que forman un todo complejo. Y bueno, estos rasgos, ¿verdad? Durante este proceso de tanto de especies en extinción como en Desierto Arte Archivo, lo que vimos es que el desierto nos está hablando. Es decir, aquella tierra está reclamando que voltemos a ver. Por un lado nos ofrece ciertas bondades, explicaciones, belleza, especies, etcétera, pero por otro también nos traga y también entierra. Entonces, esta es una pieza que nos puede hacer pensar en muchas intersecciones. Pues me gustaría ahora sí terminar, darle las gracias por atreverse a acompañarnos hoy contigo en la distancia. Y me gustaría mucho, mucho terminar pues abordando la última parte del amor radical. Bueno, una comunidad no echa raíces cuando las personas estamos divididas, cuando somos múltiples. Por un lado, está bien que nuestra identidad sea configurada a partir de muchos pedacitos, pero cuando sentimos que hay que ocultar uno de esos pedacitos, no podemos entablar procesos de construcción de comunidad. Por lo tanto, el arte que se compromete con lo social, cuando nosotros estamos incidiendo en el espacio por medio de esta dimensión performática, nos va a obligar a temporalmente olvidarnos un poco de que somos el centro del universo. De esta manera, el arte fronterizo, pues inevitablemente aborda nuestras fracturas, ya sean internas, ya sean comunitarias, pero también procesos de unión a través de encuentros. Entonces, pues ha sido un gusto estar en este encuentro con ustedes. Gracias. Nada más comentar que vas a dejar el listado de los artistas, ¿no? Voy a dejar el listado de los artistas aquí en los comentarios. Son estudiantes, tienen, pues algunos son de hace mucho, algunos de hace poquito, pero pues yo dije o menciono a todos o a nadie, ¿verdad? Pero bueno, aquí se los pongo, me da mucho gusto que pregunten por ellos, eso significa que hay interés y de verdad lo que está pasando no es pasajero ni superficial, están entablando conversaciones bien, bien padres. Entonces espero que indaguen más sobre este tipo de producción y del arte fronterizo. Hasta luego y bonita noche a todos. Gobierno de México.